Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy absolutamente eufórico de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado causando un verdadero terremoto no solo en las redes sociales, sino en cada rincón del planeta donde el mundo del espectáculo tiene eco. Si eres nuevo por aquí, recibe un abrazo virtual gigante y una invitación de corazón a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De esta forma, te aseguras de no perderte ni una sola de nuestras exploraciones en el intrincado universo del entretenimiento, las tendencias más candentes que están marcando la pauta y, por supuesto, las historias que nos hacen hablar, reír a carcajadas y, a veces, hasta sacar nuestro lado más crítico y enojado. Hoy nos adentraremos en un terreno pantanoso, un tema que ha puesto a muchos de nosotros con las cejas arqueadas hasta la raíz del pelo y un torbellino de preguntas danzando en la punta de la lengua. La archifamosa foto retro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la tormenta perfecta de controversia que se desató después de ese viaje que a priori parecía inocente. Sí, esos dos, los mismos que nos hicieron suspirar hasta el éxtasis en Senkalkapm, los que lograron que muchos de nosotros volviéramos a creer en la magia del amor en la pantalla y ahora, los que están protagonizando un nuevo capítulo, esta vez, fuera de los sets de grabación, una saga llena de misterio, ambigüedad y, sobre todo, muchísima intriga. ¿Qué fue lo que realmente sucedió tras bambalinas? ¿Por qué esa foto en particular, que a simple vista parece una postal de otro tiempo, fue el detonante de semejante revuelo? ¿Hubo algo más en ese viaje que los fragmentos que alcanzamos a vislumbrar en las fotos y vídeos que compartieron a cuentagotas? Prepárense para embarcarnos en una expedición de alto voltaje, porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor que ha corrido como pólvora y cada teoría que ha emergido en los últimos días como si se tratara de una flor en primavera. Les prometo que al final de este vídeo, tendrán una visión mucho más clara y completa de todo este embrollo mediático y, lo que es aún más importante, tendrán una opinión formada, fundamentada y sobre todo, propia. Así que acomódense en su sillón favorito, sírvanse su café, té o la bebida que prefieran, y acompáñenme en esta aventura por los laberintos del corazón y los secretos mejor guardados de Kerem y Hande. No se arrepentirán. Comencemos por el principio, por el origen de la explosión, por esa foto que encendió la mecha de esta hoguera mediática. Para un nutrido grupo de fans, esa imagen fue como un salto cuántico en el tiempo, un regreso nostálgico a los días de gloria de Senkalkapm, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer, al menos por un instante, que el amor verdadero existe. Era como si de repente hubiéramos encontrado una vieja fotografía olvidada en un álbum polvoriento, una reliquia de un pasado que para muchos aún está muy presente. La foto, bañada en un filtro sepia que le daba un aura de antigüedad y melancolía, nos mostraba a Kerem y Hande relajados, sonrientes, cómplices, con esa química innegable que nos conquistó en cada episodio de la serie. Hasta ese momento todo parecía perfecto, ¿verdad? Una foto bonita, un recuerdo para el futuro, una muestra de que a pesar del tiempo y la distancia, los lazos entre ellos seguían siendo fuertes. Pero como bien sabemos en el universo de las redes sociales, donde cada gesto es analizado con lupa y cada detalle se convierte en munición para la especulación, nada es tan simple y transparente como parece. La foto, en lugar de ser recibida con un "oh" colectivo y un suspiro de ternura, se transformó, de la noche a la mañana, en el epicentro de una gran controversia. Y es precisamente en este punto donde las cosas comienzan a tomar un cariz mucho más interesante y, por qué no decirlo, algo turbio. Lo primero que llamó la atención de los más observadores fue el contexto, el momento y las circunstancias que rodearon la publicación de la foto. ¿Por qué una foto retro? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Acaso se trataba de un mensaje oculto, de una indirecta lanzada al aire para ver si alguien la atrapaba? La velocidad a la que las teorías comenzaron a surgir fue simplemente asombrosa, como si la mente colectiva de los fans se hubiera puesto de acuerdo para desatar una lluvia de hipótesis. Algunos afirmaban con una convicción casi religiosa, que se trataba de una estrategia de marketing, un intento calculado para revivir la llama del romance televisivo y así preparar el terreno para un posible proyecto futuro, ya sea una segunda temporada de la serie, una película o cualquier otra colaboración que los volviera a reunir en la pantalla. Otros, más románticos y soñadores, creían firmemente que la foto era una clara señal de que el amor entre ellos no había terminado, que aún existía una chispa, un fuego latente que no se había apagado por completo aunque el tiempo y la distancia hubieran intentado enfriarlo.
Y por supuesto, no podían faltar los más escépticos, los que prefieren mantener los pies en la tierra y que veían todo este embrollo como una simple estrategia de los representantes de ambos actores para generar atención mediática, mantenerse en el candelero y, de paso, engrosar sus arcas. Pero la polémica no se quedó anclada en la foto retro, ni en las especulaciones que surgieron a raíz de ella. La imagen fue simplemente el primer acto de un drama de múltiples escenas. Casi al mismo tiempo, como si se tratara de una coreografía cuidadosamente ensayada, comenzaron a filtrarse en las redes sociales imágenes y vídeos de un supuesto viaje que Kerem y Hande habían realizado juntos. Un viaje que en apariencia se vendía como un encuentro entre amigos, una escapada relajada y sin mayores pretensiones, donde el único objetivo era desconectar del trabajo y disfrutar de la compañía mutua. Sin embargo, una vez más, los detectives de las redes sociales, esos verdaderos Sherlock Holmes digitales, no dejaron pasar ni un solo detalle, ni un solo gesto, por más insignificante que pareciera. La forma en que se miraban, las risas compartidas, los pequeños gestos de complicidad, los silencios que hablaban más que 1000 palabras, todo fue analizado con lupa, como si se tratara de una escena del crimen, buscando pistas, señales, evidencia que confirmara que, detrás de esa aparente amistad, se escondía algo más, algo mucho más profundo e intenso. Y fue precisamente en este momento cuando la situación se tornó aún más turbia y las aguas comenzaron a agitarse con más fuerza. Los fans, que son los más fieles seguidores de Kerem y Hande, los que han estado allí desde el principio, los que conocen cada uno de sus gestos y expresiones, se dividieron, como es habitual en estos casos, en dos bandos irreconciliables. Por un lado estaban los Han, que como se autodenominan los fans que aún creen, con fervor casi religioso, en el romance entre ambos actores. Para ellos, cada mirada, cada sonrisa, cada guiño, era la prueba irrefutable de que su amor seguía vivo, de que la llama no se había apagado por completo y que en cualquier momento volvería a encenderse con más fuerza que nunca. Estos fans, armados con lupa y paciencia de santo, se dedicaban a rebuscar en cada publicación, en cada story de Instagram, en cada comentario, buscando ese mensaje en clave, esa señal que confirmara sus sospechas, que les diera la certeza de que sus sueños no eran simples fantasías. Por otro lado, se encontraban los que intentaban mantener la calma, los que preferían una visión más objetiva y realista de la situación, los que veían todo este embrollo como una simple amistad, como dos compañeros de trabajo que habían compartido una experiencia inolvidable y que, de vez en cuando, se permitían disfrutar de un tiempo juntos. Y por supuesto, en medio de toda esta batalla campal, se encontraban los que simplemente disfrutaban del drama, del cotilleo, de la carnada que les ofrecían los medios de comunicación y las redes sociales, viendo cómo se desataba esta tormenta mediática, sin tomar partido por ningún bando, simplemente como observadores privilegiados de un espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Y es que, seamos sinceros, la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema que despierta un enorme interés entre el público, una especie de obsesión colectiva que parece no tener fin. Su química en la pantalla, esa conexión que traspasaba la ficción y llegaba a nuestros hogares, era tan evidente, tan palpable, que muchos de nosotros llegamos a creer, con una fe casi ciega, que ese amor que nos mostraban en la serie era algo más que una simple actuación, que había algo real, algo auténtico, que trascendía los límites del guión. Después del final de la serie, sus caminos se separaron, al menos públicamente, y cada uno continuó con su vida, con sus proyectos profesionales, con sus nuevos horizontes. Pero el cariño que muchos fans les tenían, ese deseo profundo de verlos juntos, de que su historia de amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad, nunca se apagó, permaneciendo latente en el corazón de muchos. Y la foto retro, junto con las imágenes del famoso viaje, actuaron como un poderoso combustible, avivando la llama y haciendo que la esperanza renaciera con más fuerza que nunca. Pero volvamos a ese viaje, a ese misterioso viaje que fue el caldo de cultivo de toda esta polémica, el escenario donde se desató la tormenta perfecta. No sabemos con certeza dónde fue exactamente, ni cuánto tiempo estuvieron juntos, ni quiénes más los acompañaron en esa escapada. Las imágenes y vídeos que se filtraron en las redes sociales eran escasas, fragmentadas y muchas veces ambiguas, lo que no hizo más que alimentar la confusión y la especulación. En una de las fotos se les veía caminando por una calle, charlando animadamente, con el sol brillando sobre sus cabezas. En otra, aparecían compartiendo una mesa en un restaurante, riendo a carcajadas, como si se tratara de dos amigos de toda la vida. Pequeños fragmentos de su vida privada que, lejos de aclarar las cosas y de poner fin a las especulaciones, no hicieron más que añadir más leña al fuego, alimentando las dudas y los rumores.
Y ahí, como siempre suele suceder en estos casos, los rumores se desataron con una fuerza imparable, como una estampida de caballos salvajes. Se habló de un viaje romántico, de una reconciliación secreta, de un intento de retomar la relación justo donde la habían dejado, de una segunda oportunidad para el amor. Algunos, llevados por la euforia y la pasión, incluso llegaron a especular sobre una posible boda en secreto, de un anuncio inminente de un nuevo proyecto juntos, de un reencuentro que trascendería los límites de la ficción. Y por supuesto, la prensa rosa, esa experta en el arte del cotilleo y la especulación, no se hizo esperar, aprovechando la ocasión para dar rienda suelta a su imaginación. Los titulares de las revistas, las noticias de los portales de Internet, los programas de televisión, todos y cada uno de ellos se hicieron eco del rumor, llenando los espacios de televisión y los portales de Internet con noticias, análisis, entrevistas y todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente estaba sucediendo entre Kerem y Hande. Todo el mundo quería saber la verdad, la historia completa, el secreto que se escondía tras esa aparente amistad, el misterio que envolvía ese viaje que a priori parecía inocente. Y lo más curioso de todo este embrollo es que en medio de todo este caos, de esta tormenta mediática que parecía no tener fin, Kerem y Hande mantuvieron un silencio sepulcral. No confirmaron ni negaron nada. No dieron ninguna declaración pública. No emitieron ningún comunicado. Y este silencio, lejos de calmar las aguas, de reducir la intensidad de la tormenta, solo hizo que la situación se tornara aún más confusa y que la especulación creciera aún más. Porque, como bien sabemos, cuando se trata de celebridades, de figuras públicas que están acostumbradas a ser el centro de atención, el silencio puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Algunos lo veían como una forma de proteger su privacidad, de no alimentar aún más el morbo, de evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Otros, más suspicaces, lo interpretaban como una confirmación implícita de que algo se traían entre manos, de que estaban ocultando algo importante, de que la verdad era mucho más compleja de lo que estaban dispuestos a reconocer públicamente. Y fue precisamente en esta ambigüedad, en esta falta de claridad, donde la polémica siguió creciendo, expandiéndose como una mancha de aceite y envolviéndonos a todos en un torbellino de incertidumbre y especulaciones. Pero detengámonos un instante para analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Por qué una simple foto, una imagen que podría haber pasado desapercibida en cualquier otro contexto, puede generar tal revuelo, tal tormenta mediática, tal obsesión colectiva? Creo que tiene mucho que ver con la forma en que consumimos el entretenimiento hoy en día. Ya no nos conformamos con ver a los actores en la pantalla, con disfrutar de sus interpretaciones, con admirar su talento. Queremos saber más, mucho más, sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre sus sentimientos, sobre sus secretos más íntimos. Y cuando tenemos la sensación de que hay algo más allá de lo que se muestra públicamente, cuando intuimos que hay un misterio que se esconde tras la fachada, nuestra curiosidad se dispara, nuestra necesidad de saber se convierte en una obsesión y no paramos hasta que, de alguna manera u otra, conseguimos desvelar el secreto. Y en el caso particular de Kerem y Hande, esa curiosidad es especialmente fuerte e intensa y, por qué no decirlo, obsesiva. Su química era tan evidente, tan palpable, tan innegable en Senkalkam, que muchos fans, llevados por la emoción y la ilusión, llegaron a creer que eran algo más que amigos, que su relación traspasaba los límites de la ficción y se convertía en una realidad. Y aunque sus caminos se separaron después del final de la serie, esa esperanza de verlos juntos, de que su historia de amor se concretara fuera de la pantalla, nunca se apagó por completo. Y ahora la foto retro junto con las imágenes del viaje, han reavivado esa llama, haciendo que la gente se pregunte si, después de todo, no había algo más que una simple amistad entre ellos, si no se trataba de un reencuentro romántico, de un intento de retomar el hilo de una historia que quizás nunca debió terminar. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande? ¿Cuál es la verdad que se esconde tras el misterio? La verdad es que por más que analicemos cada detalle, por más que especulemos, no lo sabemos con certeza. Todas las teorías que hemos planteado, todas las hipótesis que hemos debatido, son simplemente eso, teorías. Cada uno de nosotros puede tener su propia opinión, su propia interpretación de los hechos. Pero lo que sí es cierto es que esta polémica, este revuelo mediático, ha puesto de manifiesto el poder que tienen las redes sociales, su capacidad de generar polémica y de amplificar cualquier rumor o especulación, por más infundado que sea. Y en este caso particular, ha demostrado cómo una simple foto,
una imagen que podría haber pasado desapercibida en otro contexto, puede generar un terremoto mediático de proporciones épicas, una tormenta que parece no tener fin. Pero más allá del drama y el cotilleo, más allá de las especulaciones y los rumores, también podemos reflexionar sobre la presión que tienen las celebridades, sobre el escrutinio al que son sometidas, sobre la invasión de su privacidad y sobre el impacto que todo esto puede tener en su vida personal. Kerem y Ande son personas, seres humanos de carne y hueso con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, con sus propios problemas y preocupaciones. Y el hecho de que estén en el ojo público, de que sean figuras mediáticas, no le da a nadie el derecho de invadir su privacidad, de especular sobre cada uno de sus movimientos, de juzgar sus decisiones y de opinar sobre su vida personal. Creo que como espectadores, como consumidores de entretenimiento, debemos ser conscientes de los límites, debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona y debemos aprender a respetar su espacio personal y su derecho a la intimidad. Y aunque nos guste el drama, aunque nos atraiga el cotilleo y aunque disfrutemos especulando sobre la vida de los famosos, también debemos recordar que al final del día, no conocemos todos los detalles de esta historia. Puede que Kerem y Ande sean simplemente amigos, que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, que se estén dando una segunda oportunidad, que tengan algo más entre manos o que simplemente no quieran hacer pública su vida privada. Pero eso es algo que solo ellos saben, que solo ellos conocen a fondo. Y nosotros como espectadores, como simples observadores, debemos aceptar que a veces, la realidad es mucho más compleja y confusa de lo que nos imaginamos y que no siempre tendremos todas las respuestas. Sin embargo, no podemos negar que la foto retro y el viaje de Kerem y Ande han generado una conversación interesante, un debate que nos ha llevado a reflexionar sobre temas como el amor, la amistad, la fama, el poder de las redes sociales y la obsesión que tenemos por la vida de los famosos. Y aunque no tengamos todas las respuestas, creo que es valioso reflexionar sobre estos temas, analizarlos con espíritu crítico y tratar de entender la complejidad de las relaciones humanas. Y es que en el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se confunden, se entrelazan y se retroalimentan mutuamente, haciendo que sea muy fácil dejarse llevar por el drama y la especulación, por el morbo y el cotilleo. Pero creo que al final del día, debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propias historias, con sus propias heridas, con sus propios sueños y con sus propios sentimientos. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo, que rápido se nos ha pasado el tiempo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la polémica de Kerem y Ande, que hayan podido analizar cada detalle de la situación y que hayan sacado sus propias conclusiones. Hemos explorado la foto retro que desató toda esta controversia, los rumores sobre el misterioso viaje, las diferentes teorías que han surgido entre los fans y sobre todo, la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo una simple imagen puede generar un revuelo enorme y cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier rumor o especulación. Y creo que es importante recordar que aunque nos guste el drama, debemos respetar la privacidad de las celebridades y aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas. Así que en resumen, la foto retro fue una especie de detonador, una chispa que encendió de nuevo la llama de la esperanza para muchos fans, sobre todo después de los rumores de un posible viaje. Un viaje que al no estar claro pues se hizo privado, generó el efecto contrario, aún más especulaciones. Y bueno, con toda la información que hemos compartido hoy, los dejo a ustedes, queridos espectadores, sacar sus propias conclusiones. ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Ande? ¿Fue todo un malentendido? ¿Una estrategia de marketing? La respuesta, como siempre, está en sus manos. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para este canal y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre toda esta situación. ¿Cuál es su teoría? ¿Cómo ven ustedes la relación entre Kerem y Ande? No duden en compartir sus opiniones, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos muchas más historias y temas interesantes que explorar juntos. Así que no se vayan muy lejos y sigan acompañándome en esta aventura. Hasta la próxima, mis queridos detectives del corazón.